Buenas tardes, mi nombre es Andrea Yasmín Sánchez Mendoza. Mi nombre es Edgar Yael León Villarreal y este es nuestro parcial de la historia de la actuación impartido por la maestra Alejandra Manerola Carci. Bueno, como ya mencionó mi compañero, este es nuestro trabajo del primer parcial. En este trabajo vamos a presentar todo lo que hemos visto a lo largo de todo este periodo, que viene siendo todo desde los inicios del teatro. Bueno, nosotros quisimos comenzar primero con una breve definición de lo que es el teatro y pues bueno. Eh, el teatro se denomina como género literario, el cual está constituido por obras dramáticas. Esta es una rama de las artes escénicas que se relaciona con la actuación y pues representa historias frente a una audiencia, principalmente usando una combinación de discursos, gestos, escenografías, músicas y sonidos y espectáculos. Y bueno, eso fue de lo que es una definición en cuanto al teatro. Ahora sí, comencemos. El primer tema que vamos a ver nosotros sería lo que es el teatro en las primeras civilizaciones, el cual nosotros tenemos dos subtemas, que es el teatro en Mesopotamia y el teatro prehispánico. En Mesopotamia, la agricultura y la ganadería se impusieron entre el 6000 y el 500 antes de Cristo. Durante este periodo, las nuevas técnicas de producción se habían desarrollado en esa área y de ahí se expandieron por regiones del desarrollo que era más tardío. Y ya aproximadamente en el 3000 antes de Cristo fue cuando apareció la escritura. El diálogo más antiguo proviene precisamente de Mesopotamia y además aparece la proyección mítica por primera vez. El dios se hace hombre, aunque solo sea para enamorar a un mortal. Bueno, también el teatro comprende tres grandes temas, que son los mitos, himnos y lamentaciones. Los mitos se componen de breves historias que tratan de perfilar la personalidad de los dioses mesopotámicos. Los himnos son textos de alabanza a los dioses, reyes, ciudades o templos. Y las lamentaciones se relatan temas catastróficos como la destrucción de ciudades o palacios y el abandono de los dioses resultante. Pues bueno, como mi compañera mencionó al principio, otro de los subtemas del teatro en las primeras civilizaciones, pues es el teatro prehispánico. Realmente no nos queremos extender como mucho, solamente queremos hablar pues, de los temas principales, que algunos de estos pues son sus orígenes, las participaciones de los sacerdotes y el pueblo, algunas de las representaciones simbólicas, la oralidad y algunos temas religiosos. Pues bueno, el origen del teatro prehispánico, pues como en todas las grandes culturas de la antigüedad, el teatro prehispánico tuvo sus orígenes en sus fiestas y conmemoraciones religiosas, en sus ritos, procesiones, y pues en estos los sacerdotes marchaban y entonaban ciertos como himnos sagrados, y pues eran como muy representativos de los dioses. Pues bueno, con el tiempo estas ceremonias se recordaban con algunas representaciones simbólicas que pues han sido afectuadas hasta pues algunas fechas fijas. Existían himnos y bailes para celebrar victorias, para hacer distintos tipos de peregrinaciones y pues para hacer un como tipo alto en el camino durante el curso de la inmigración. Um, Pues de algunas de sus características, realmente, como dije, no nos queremos como extender mucho, pero pues desde sus orígenes el teatro tuvo como una condición oral con el propósito de preservar pues la memoria histórica. Mm, Ellos se enfocaban mucho en todo este tipo de temas religiosos. Obviamente, pues creían en cosas muy diferentes a las de en la actualidad, pero
pues los temas del teatro prehispánico estuvieron siempre pues relacionados con las fiestas y conmemoraciones obviamente religiosas. Un ejemplo muy como visto de ello es que en la cultura náhuatl las fiestas se relacionaban a sus ciclos de siembras y cosechas y se escenificaban actos teatrales para agradecer pues las bendiciones de los dioses, que en ese tiempo pues se supone que era como lo que les brindaban, como así decirlo. Y pues bueno, eso sería como algunas de las cosas más importantes del teatro prehispánico. Sí, algo que también era parte de esto era que los actores eran generalmente las personas involucradas en las acciones que se querían representar. Y había dos tipos, que eran los sacerdotes y el pueblo en general. Estos se disfrazaban y entonaban himnos y se comunicaban con sus dioses dentro de un simbolismo que rodeaba su cultura. Y pues bueno, sería más o menos lo que del teatro en las primeras civilizaciones. De ahí pasamos a lo que es el teatro en la antigua Grecia, que aquí ha habido muchos filósofos con los que ha ido evolucionando también lo que es el teatro y muchas cosas como Aristófanes, Esquilo, Sófocles y bueno, de aquí va a hablar mi compañera. Pues más que nada nosotros estuvimos como que hablando del tema y realmente en el teatro en la antigua Grecia, pues todo, no todo, pero la gran mayoría giraba a través pues de muchos filósofos. Entonces nosotros quisimos hacer como este cuadro, se podría decir, basándonos pues en todos estos personajes que fueron muy importantes en el teatro de la antigua Grecia. Pues bueno, cada uno de ellos hizo diferentes cosas y pues muchas de ellas fueron como aportaciones muy importantes para el teatro, pues que es realmente de lo que estamos hablando. Pues bueno, vamos a empezar por Esquilo. Este era considerado como un verdadero creador de la tragedia griega y es como un predecesor de Sófocles y Eurípides. Este luchó en las guerras promovidas contra los persas en la batalla Maratón, en la Salamina, si no mal recuerdo, y posiblemente en la de Platea o algo así. Fue un hombre pues muy religioso y se presume que pues él creó el género de la tragedia y pues también se le llamaba padre de la tragedia griega porque pues hasta su eclosión las representaciones tenían como una característica medio lírica y pues sin relato ni verdadera acción como dramática. Algunas de sus obras que hemos pues rescatado todavía hasta hoy en día, que se siguen como conociendo más, son las de los persas, los siete contra Tebas, Prometeo encadenado y la trilogía Oristea o algo así. Realmente de esa última no recuerdo muy bien el nombre, pero pues fueron algunas de las obras como que aún se conocen hasta hoy en día y que por ejemplo a lo largo de este periodo nos han dejado como muchos maestros nos han dejado leer pues algunas de ellas. Después vamos a hablar de Sófocles, que este personaje fue un poeta trágico griego, era un hijo de un rico armero llamado Sofilo, y pues a los 16 años fue elegido director del coro de muchachos para celebrar la victoria de Salamina. En el 468 a.C. se dio a conocer como un autor trágico al vencer a Esquilo en el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas durante las fiestas dionísicas y pues cuyo domador en los años precedentes había sido Esquilo. Pues bueno, para no alargarnos tanto, algunas de las obras que conservamos todavía hasta hoy en día son la Antígona, Edipo Rey, las Traquinias, Edipo en
Colonna y Electra, entre pues algunas otras más. Y pues de uno como último que yo les voy a hablar es de Eurípides. Este personaje nació el 23 de septiembre del año 480 más o menos, no se sabe todavía exactamente bien, pero pues nació en Salamina. Sus obras iniciaron como con su representación en los festivales dramáticos de Ática durante el año de 454 a.C., pero pues hasta el año 442 antes de Cristo consiguió el primer premio, ganándolo en otras 4 pues, ocasiones. Este recibió la influencia de los sofistas y fue frecuentemente atacado por parte de los escritores atenienses de comedia. Sus obras fueron demasiado criticadas, ya que pues su carácter anticonvencional, ya que hablaba como de héroes y príncipes, y pues estos hablaban como en un lenguaje pues cotidiano, y por su independencia de los valores morales y religiosos. Pues bueno, también algunas de las numerosas obras atribuidas a Eurípides se conservan 17 tragedias y un drama satírico, y pues las principales de ellas son Orestes, las Troyanas, Medea y Alcestis. Son de las más principales que todavía como que medio se conocen. Muy bien. Yo les voy a hablar un poquito de Sófocles, que fue otro muy importante dentro de Aristófanes, que es de quien les voy a hablar, que es uno de los mejores, bueno, fue uno de los mejores autores de comedia que ha existido, pero su humor crítico y sátiro se popularizó en la antigüedad. Todas sus obras nos hablan de la estrecha relación del poeta con la vida política, y su postura conservadora le llevó a defender la validez de los tradicionales mitos religiosos y se mostró ante cualquier doctrina filósofa como recto, de cierta manera, y tuvo muchas comedias también, que entre ellos las principales fueron Los Caballeros, Las Nubes, La Paz, entre otras. En total, él hizo 40 comedias, y de ahí pasamos a Menandro, que su amplio legado cultural reúne alrededor de 100 comedias, de las que solo una completó, que era el Misántropo. Sus obras se caracterizaban por el abandono de temas heroicos. Siempre tuvo una ambientación urbana y utilizó temas cotidianos, y muy especialmente suprimir el coro de la escena. Bueno, aparte de ello, pues, de los filósofos que estaban involucrados aquí, el teatro en la antigua Grecia se considera generalmente como la cultura que sirvió de base a la civilización occidental, ya que su civilización ha sido enormemente influyente para la lengua, también la filosofía, como ya se mostró, la ciencia y las artes, que dieron origen renacentista de los siglos XV y XVI en Europa Occidental. Esto tradicionalmente se considera que en la época de la antigua Grecia finalizaba con la muerte de Alejandro Magno, que dio comienzo al periodo helenístico, donde se estuvo la Edad Oscura, la época araica, el periodo clásico, entre muchas cosas que fueron vitales para lo que fue para lo que se relaciona el teatro en lo que fue la antigua Grecia. Bueno, algo también importante de esto era que los primeros griegos también se organizaban en, digámoslo así, como en clanes familiares, que pues estos clanes con el tiempo pues se aliaron y empezaron a formar como comunidades, aunque pues estaban separadas entre sí, ya que pues básicamente los separaba como un relieve montañoso, por así decirlo, que era
más que nada sobre sus tipos de religión. Bueno, de aquí vamos a pasar a lo que es nuestro siguiente tema, que es el teatro egipcio, el cual fue una época fascinante de la historia donde desarrollaron un sistema de escritura muy llamativo, así como una arquitectura adelantada a su época. Bueno, en el teatro egipcio había muchas, pues como quien dice, extrañas costumbres que tenían, que bueno, entre mi compañero y yo se las vamos a explicar. Eh, bueno, algunas de las que a mí me pareció como más extrañas, que pues, o sea, yo creo que lo vemos extraño ahorita porque no tenemos ese tipo de costumbres, aunque, pues bueno, en ese tiempo era algo muy, pues muy normal, como quien dice. Bueno, algunos de los primeros, pues fue que se decía que los ricos no tenían cabello, pelo, ya que pues en el antiguo Egipto solo los pobres tenían pelo por una única razón, ya que esa razón eran según como los piojos, porque pues gran parte de la población tenía estos parásitos en su cabello, así que pues la forma más rápida y sencilla de librarse de ellos era raparse la cabeza y pues los nobles lo solucionaban con pelucas elaboradas con cabello humano y pues los pobres se dejaban el cabello largo para luego cortarlo y venderlo. Eh, Otro de ellos fue la obesidad. Mm, Realmente en todos los lugares, ya sea en fotografías, en videos, en internet, en libros, siempre hemos visto como que la imagen que tenemos de los faraones egipcios, pues siempre eran como súper delgados o así, ya que eran como, bueno, los catalogaban como personas esbeltas y delgadas. Sin embargo, pues la realidad es muy distinta, ya que un gran número de momias halladas en tumbas o así, en la actualidad que han encontrado, indican que pues muchos faraones eran obesos y pues presentaban obstrucciones en las arterias. Aunque pues como lo dije, hoy en día realmente en todo lo que conocemos de esto, siempre nos los muestran como súper delgados, súper esbeltos y todo esto, y no nos muestran siempre cómo eran en realidad. Bueno, otro de ellos era la desnudez, y pues los egipcios veían la desnudez con total normalidad, ya que se vestían con ropas cortas y pues vestidos realmente muy transparentosos. Y todo esto los pobres solían realizarlo con con sus labores pues totalmente desnudos. Mm, La que más se me hizo como que wow fue cómo hacían las pruebas de embarazo, ya que para saber si una mujer estaba embarazada le introducían una cebolla en su vagina y si a la mañana siguiente su boca olía a cebolla, quiere decir que no estaba embarazada. Eso como interesante, pero muy inteligente de cierta manera. Bueno, Así es que realmente tenían como costumbres demasiado extrañas que pues hoy en día creo que con todos los avances pues desde tecnológicos pues realmente ya no tienen que hacer como ese tipo de cosas, entonces creo que por eso lo vemos tan raro. sí, a lo mejor. Bueno, es que la vez, desde muy temprano en su historia, el hombre egipcio había generado mitos sobre sus dioses que debían ser representados para su perpetuación, con lo que surgió cierta forma reconocible al drama, ya metiéndonos un poco a lo que fue el teatro. Las fuentes indican que los habitantes del Nilo atribuían las fiestas y representaciones más antiguas que conoció su país a la adoración del dios Ra, que era el dios solar al que consideraban allá. Mm, La tercera parte del año
los egipcios celebraban diversas festividades religiosas y siempre era como que de remota procedencia. Y estas celebraciones pusieron la base de un tipo de teatro dramático, algo similar a lo que ocurrió en Grecia con sus fiestas dionisíacas. Y en cada uno de los festivales de Osiris, organizados por sacerdotes y nobles, se repetía el mismo esquema de representación, ya que Osiris partía desde su santuario en una procesión con su barca. Y bueno, también es importante resaltar que en la cultura egipcia las mujeres no eran relegadas como en la mayoría de sus culturas antiguas, pues podían participar en diferentes ámbitos, ya que las mujeres participaban en todos los rituales y las representaciones de forma activa. Eran sacerdotisas, cantaban himnos, hacían oración, danzaban y realizaban escenas en forma de diálogo. Y realmente a lo que pues, íbamos leyendo, nos dice que las mujeres no eran como que discriminadas como en muchos otros lugares donde ni siquiera las dejaban actuar, o si tenían que actuar tenían que estar desnudas al final, o no sé. Esto fue como que algo que nos llamó la atención, pues, y que se nos hizo muy interesante e importante para su época. Y bueno, creo que con esto cerramos un poco con lo que es el teatro egipcio y pasaremos a lo que fue el teatro japonés. Del teatro japonés habían 5 subtemas de los que leímos un poco, que fue el teatro No, el teatro Kabuki, el Kagura y las representaciones de Bugaku y Hikaku. Bueno, de las representaciones en Bigaku, sus materiales sirven para demostrar sus cambios históricos, ya que son libros de historia, diarios oficiales y privados. Y estos libros de enseñanza nos permitían a las familias de artistas de Bugaku hereditarios, máscaras antiguas, implementos y trajes, movimientos e interpretaciones que fueron importadas, y Bugaku provincial que existe todavía en provincias locales en forma más o menos distorsionados. En el año 701 se estableció por primera vez la Oficina de Música Imperial dentro de la Corte Imperial y consistía de 2 divisiones, la música china y la música coreana. Y a partir de ese momento se dio la organización y los ajustes producidos hasta que la posición de Bigaku fue confirmada oficialmente como la música y la danza de la Corte Imperial. Y en el siglo IX, la época cuando el Bugaku dio un gran paso hacia adelante y se estableció en gran medida de la forma que ha sido preservada hacia el presente. De ahí voy a hablar un poco del teatro No. A partir del siglo X, los profesionales del teatro antiguo y de danzas y música relacionadas con este comenzaron a ser muy activas, incluso entre la gente común, y el arte de los profesionales comenzó a ser diferente a la gente, tanto en su contenido de expresión, y la gente imitaba los actos de los profesionales quienes eran activos en la corte y en templos. Tomaban lecciones y gradualmente comenzaron a producir nuevas piezas basadas en su experiencia. Y durante este proceso adquirieron una potencialidad limitada para la creación teatral. Luego el teatro Kabuki. Las características más importantes del escenario son el hanamichi, que quiere decir el camino de las flores, y del escenario giratorio. El hariamichi está ubicado entre las sillas del público de la parte izquierda del teatro. Esta pasarela se extiende desde la parte trasera del área de sillas hasta el escenario y está hecho de madera. Y el hamichi de la izquierda, que es permanentemente en los teatros de Kabuki, es conocido como hamichi principal y tiene 1.7 metros de ancho. Y bueno, hacia comienzos del tercer periodo estaba subordinado de bunraku, el cual estaba encima
y en la cima. Y mientras eso ocurría, el estilo teatral y producción del bunraku, al igual que sus elementos musicales, estaban siendo completamente absorbidos por el kabuki, que en esa forma se estableció con la creación del género Hidayu Kyogen. Ok, bueno. Si no me equivoco, no hablaste de Gigaku. Ikawa. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito sobre este. Pues bueno, en las representaciones de Gigaku, que pues también es parte del teatro japonés, que realmente se nos olvidó resaltar un poco que el teatro japonés es uno de los más extensos, realmente hay muchas cosas que hablar y fue algo complicado saber de qué hablar y qué no, porque veíamos como todo muy importante. Pero bueno, yo les voy a hablar de las representaciones de Gigaku, que bueno, pues primero que nada, las máscaras eran muy importantes pues, en este tipo de teatro, ya que pues las máscaras eran llevadas en procesiones, como en el Festival de Dionisio, este se acompañaba como con música que se repetía una y otra vez con el fin de pues elevar el ambiente y animar, como quien dice. Luego, pues en el escenario se representaba una serie de piezas y finalmente se tocaba de nuevo la música y pues así concluía el evento. Este programa compuesto coincide con algunas de las famosas procesiones en el Festival de Santuario de Kasuga, Guacamilla, y con algunas ofrendas hechas por muchos tipos de representaciones más. Pues bueno, como dije, es algo muy extenso, entonces yo creo que es pues de lo más importante. Y bueno, creo que por ahí ya podemos dejar el teatro japonés, pero sí, como dices, es un tema muy extenso que creo que no nos alcanzaría el tiempo para contar de todo lo que este teatro nos cuenta debido a sus diferentes maneras de representarlo. Pero bueno, prosigamos. El último tema es el teatro en la antigua Roma. Y bueno, lo que fue el teatro durante el periodo de, ¿cómo? El periodo republicano, que, bueno, el teatro en la antigua Roma, hubieron varias cosas que íbamos leyendo en cuanto estábamos pues investigando para nuestra presentación. Algo que, pues lo que a mí se me hizo muy importante fue lo del teatro durante el periodo republicano. Durante casi todo el tiempo, las puestas en escena teatrales se utilizaban como escenario unas estructuras de tabla montadas para la ocasión y que se desmantelaban después de que se presentaba, pues. Y el espectáculo solía ir acompañado por instrumentos musicales y había piezas cantadas que se intercalaban con los diálogos, ya de que un momento pues hablaban y de la nada lo siguiente lo cantaban. Pero no fue hasta los últimos años de la República cuando empezaron a identificarse teatros estables de piedra siguiendo el modelo de los teatros griegos del periodo helenístico. También algo fue el teatro en el periodo imperial, ya que esto cultivó la tragedia, la comedia, el mimo, el pantomino, la citarodia y la falsa atelana. Estos géneros subsistieron hasta el final del imperio, solo que los que alcanzaron más éxito fue el mimo y el pantomimo. Mientras los géneros más nobles, la tragedia y la comedia, con las citarodias y el pantomino, fueron desapareciendo con la llegada de la Edad Media. Uno de mis favoritos personales es la tragedia, que fue notoria la gran pasión del emperador Nerón por el teatro. Suetonio cuenta que Nerón
recitó y cantó tragedias llevando trajes teatrales y máscaras, pero no solo en el palacio, sino que también fuera de, pues. Y su preceptor, Seneca, lo secundó hasta el punto de escribir nuevas tragedias especialmente para él. Y a partir del siglo I, las fuentes literarias no revelan representaciones de tragedias clásicas completas. Se puede deducir que la tragedia clásica había sido suplantada por otro género de espectáculo, el cual fue el pantomimo, que dominó la escena del periodo imperial junto con el mimo. Pues bueno, sí, ya como mencionó mi compañero, pues el teatro en la antigua Roma también es un tema muy extenso, igual que el tema que hablamos anteriormente, que fue sobre el teatro japonés. Ajá. Bueno, en había muchos tipos de teatros. Todos tenían se relacionaban de cierta manera, pero tenían como cosas muy diferentes. Pues mi compañero ya mencionó algunos, pero pues realmente algunos de ellos era el mimo, tetimimos, pantomimo, y pues algunos de otros géneros romanos era el citarodia, también estaba el atelana, y pues bueno, como ya dije, el mimo, el pantomimo, y pues bueno, realmente en el teatro de la antigua Roma tenían un teatro como de cierta manera muy característico, era muy diferente a todos los demás. Realmente yo creo que es un tema muy extenso como para poder hablar de todo, pero pues una de las cosas que más me interesaron fueron la organización y la financiación que tenían, ya que pues en Roma el teatro no existió como institución cultural autónoma, tampoco hubo como en Grecia algunos concursos públicos o pues autores que determinaran la excelencia entre varias obras. Pues bueno, la palabra teatro, tomada del griego, significa para los romanos el edificio en el que se celebran las representaciones teatrales, a los que pues les llamaban espectáculos escénicos. Estos constituían una parte de los juegos públicos celebrados en honor a los dioses y eran un elemento esencial de la identidad romana y de su cultura. La importancia de los juegos para la comunidad se aprecia en el hecho de que, pues, en los días destinados a su celebración se suspendía básicamente toda la actividad profesional, comercial y pues pública que había, ¿no? Esto pues para facilitar la asistencia de la población a los diversos actos que se programaban y que se iban a realizar. Bueno, realmente es que este tema, pues como ya mencioné, es muy extenso y necesitaremos más tiempo para poder nosotros darle justicia a lo que esto conlleva, pues. Realmente es que el retomar todos estos temas que ya habíamos visto durante el cuatrimestre, pues creo que fue interesante porque llegábamos a ver puntos que nosotros tal vez no vimos al principio que nosotros lo checamos. Sobre todo, bueno, en el teatro japonés conocemos un poco más de cosas ya que en sí no habíamos hecho como una actividad de ello, pero bueno, lo que voy es que con todo esto nos dimos cuenta de lo extenso que llega a ser el teatro, no solo aquí, no solo allá, o sea, en todos lados. Realmente es un tema que abarca demasiados lugares y demasiadas maneras de representarse, tanto en Roma, Japón, todo. Y bueno, esperamos los dos, creo que hablo por los dos al decir que estamos contentos de tener actividades que nos muestran un poco más de lo que nosotros conocemos, ya que es algo a lo que nos queremos dedicar y queremos saber un poco más de todo para
tal vez incluso poder apoyarnos, incluso sería muy padre en algún momento mostrar un poco de lo que fue el teatro en aquellas épocas, pues. Sí, también, como dijo mi compañero, los dos estamos muy interesados en el tema. Sí fue un poquito complicado tener que investigar y volver a releer todo, pero yo creo que es un tema muy interesante, así que, pues como dijimos al principio, realmente nos interesó mucho, aunque está muy extenso y pues necesitamos más tiempo como para poder explicar todo lo que nos gustó, lo que entendimos, lo que no entendimos, las dudas y pues todo en general. Así que pues ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y esperemos que le guste nuestro pequeño video. Muchas gracias por su atención.